prono en vigil y en ventilación mecánica. Primero que nada, ¿qué es el prono vigil? Es una estrategia de ventilación en decúbito prono, o sea que el paciente esté acostado de guata y que se encuentren despiertos, no intubados y no ventilados. Cuando comenzó la pandemia, aproximadamente en abril, parecía que estaba controlada y se intubaban directamente y precozmente a los pacientes que presentaban una insuficiencia respiratoria severa. Y en ese entonces no había ninguna propuesta médica para retrasar la intubación. Pero cuando la situación se colocó más crítica, salieron otras posibilidades como la cánula nasal de alto flujo, que ya se tenía experiencia, y el pronovigil. Pero no había evidencia del pronovigil, solo había gran experiencia del prono, pero con ventilación mecánica. Y había que abrirse a otras posibilidades para que no colapsaran las unidades demasiado rápido. Desde ese momento se comenzó a aplicar el pronovigil con cánula nasal de alto flujo, que se comenzó a utilizar primero en Australia y en otros países. Y esta técnica parecía tener resultados alentadores, ¿ya? Aquí tenemos un prono en ventilación mecánica. Fue uno de los primeros estudios, que es el estudio de Proceva en el año 2013, ¿ya? Muestra que dicha posición baja a la mitad la mortalidad. Aquí se puede ver que desde 41% bajó a 23,6% la mortalidad, o sea, casi la mitad en pacientes con ventilación mecánica, pero podía ser aplicada a pacientes que no estén con ventilación mecánica, sino que estén ventilando con una insuficiencia respiratoria espontánea, ¿ya? Eso era importante. Tenemos otro estudio que en el año ya 2020 comenzaron a salir algunas publicaciones, como el estudio que era de JAMA, pero eran muy limitados, ya que eran con 24 pacientes, que los posicionaron en prono estando vigil, los cuales 4 de estos pacientes no toleraron la posición más de una hora. 5 pacientes estuvieron entre 1 hora a 3 horas, y 15 de estos pacientes, o sea, aproximadamente el 62%, toleraron más de 3 horas esta posición. Ya al séptimo día de seguimiento, 5 requirieron ventilación mecánica invasiva. 4 de los cuales fueron 4 de los 5 fueron los que no toleraron más de una hora en posición prono. O sea, esto nos podía indicar la evolución que podía tener el paciente a futuro, ¿ya? Aquí tenemos los beneficios del pronovigil. También tenemos algunos riesgos, pero los beneficios que son sumamente buenos. Vamos a mejorar la oxigenación. Esto pues se puede ver en los pacientes que requieren demasiado oxígeno, ya que hay una mejor relación BQ en la posición prono, ya que un mayor porcentaje de ventilación se va a dirigir hacia las zonas dorsales, que son mejor perfundidas esas zonas, ¿ya? También vamos a tener una ventilación más homogénea. Los pacientes en prono tienen una distribución del aire más homogénea, sobre todo en el eje gravitacional, ya que la cantidad de aire que va hacia las zonas dorsales y externales se hace más simétrica en los pacientes que están en dicha posición, que es el decúbito prono. También vamos a disminuir el trabajo respiratorio. Al disminuir el trabajo respiratorio, disminuimos el daño pulmonar autoinfligido por el paciente, ya, para que no siga progresando la patología. Y también algo importante que es disminuir la tasa de intubación, que eso es lo que se busca, ya. Y vamos a tener riesgos como retrasar la intubación, mayor dificultad en el manejo de la vía aérea en estos pacientes donde van a estar en prono, incomodidad del paciente, no tolerar la posición, el tiempo adecuado, vómitos y aspiraciones. Es sumamente importante tener consciente esos riesgos
ya que el paciente que no va a querer, va a estar incómodo en esa posición, no va a ser beneficioso para él, ¿ya? Aquí tenemos una comparación de supino y prono en un paciente con una insuficiencia respiratoria. Se puede ver que el paciente que está en supino va a tener una PAFI de 150 con una frecuencia respiratoria de 24, ¿ya? Y se puede observar en la imagen que no va a tener una distribución tan homogénea del aire. No va a haber una adecuada distribución. Mientras que el paciente que está en prono, lo podemos ver a la derecha, tiene una mejor distribución del aire, más simétrica esta distribución. Esto es en comparación a 15 minutos después del paciente pronado, ya mejora su PAFI a 304, o sea, al doble, y también disminuye su frecuencia respiratoria a 14 por minuto, que es, podemos ver ya un paciente más tranquilo cuando lo pronamos. Y vamos a tener los criterios de fracaso de esta posición, que es en decúbito prono, que es disnea al mínimo esfuerzo a los cambios de posiciones, ¿ya? Eso nos puede indicar un criterio de fracaso en decúbito prono. Disminución de la saturación de oxígeno, disminución de la PAFI, que el paciente esté con FIO2 alta sobre el 50%, y también deterioro clínico, que el paciente esté con demasiado aumento de la frecuencia respiratoria por minuto, que tenga un aumento del trabajo respiratorio, y también una disminución del índice de ROX. Pronovigil. Bueno, debemos saber que la posición de pronovigil favorece la oxigenación, mejora la PAFI, homogeniza el parénquima pulmonar. Tenemos que ver que algunos pacientes no pueden tener una buena tolerancia a esta posición y solo depende de cada paciente. Se puede ver al sobrepeso, lesiones musculoesqueléticas, en el caso de la mujer en el tema de la glándula mamaria. Y bueno, los beneficios son muchos, como mejorar la frecuencia respiratoria, se estabilizan mucho más rápido los pacientes y en este caso podemos ver la ventilación y perfusión. En el caso de la derecha se ve la ventilación en la posición supino, que es inferior a la posición prono, y en el caso del rojo podemos ver la perfusión, que es inferior en la posición supino. Esto indica que en la posición prono tenemos una mejor ventilación-perfusión, como se muestran en los campos de la imagen. Se disminuye el espacio muerte y un posible shunt. La posición adecuada. En la posición adecuada del pronovigil tiene que ser en una posición cómoda para poder favorecer la tolerancia del usuario a la posición, para tener una buena adherencia al tratamiento. Esto se puede realizar en posiciones rotativas, debe estar 1 a 4 horas en prono, luego se puede pasar a un decúbito lateral y luego se puede pasar al supino. Pero lo ideal es que siempre se mantenga el mayor tiempo posible en la posición prono para mejorar la PAFI, frecuencia respiratoria y estabilizarlo. Los criterios de preintubación se deben considerar como el compromiso de conciencia, el uso de la musculatura accesoria del paciente, la sudoración y fatiga, la inestabilidad hemodinámica y la dificultad respiratoria. Se debe ver el trabajo respiratorio que esté realizando, además la FIO2 que se esté suministrando, que es importante, y además lo posible es que no se pase una intubación. Siempre realizar el pronovigil por sus beneficios, y en el caso que no se pudiera, realizarla de inmediato para que así la enfermedad no evolucione y se pueda pasar a un estado mucho más crítico y de compromiso de la persona.
evitar la falla respiratoria. Buscar promover el bienestar y mejores niveles de salud por medio de ocupación. Bueno, en este caso se busca el bienestar y la comodidad del usuario cuando esté en la posición pronovigil, tener un buen contacto con el equipo multidisciplinario, ya que esto se realiza con médico, enfermera, TENS, kinesiólogo, terapeuta ocupacional y mucho equipo está en contacto con el paciente. Además de tener un buen contacto con su entorno, tener un contacto familiar que es sumamente importante en el caso de la recuperación y el estado anímico que se está realizando para el usuario, para así lograr tener una buena adherencia al tratamiento y tener el alta médica lo más antes posible. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del prono en ventilación mecánica. Primero, las contraindicaciones. Podemos encontrar los grandes quemados con afección en cara o superficie anterior del tórax, las fracturas inestables como pueden ser la pélvica, hipertensión intracraniana, la inestabilidad hemodinámica y cirugías tanto de abdomen como de tórax, en tórax como puede ser un tórax abierto o volante, ¿ya? Bueno, son contraindicaciones bastante obvias al momento que tengamos que hacer una pronación en un paciente con ventilación mecánica. Complicaciones que podemos tener en el prono, en ventilación mecánica. Vamos a tener inmediatas y vamos a tener tardías. Al pronar a un paciente, el primer riesgo es perder la vía aérea. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la idea es que no se nos desconecte, ¿ya? Vamos a tener primero que preocuparnos de que no se genere una extubación. La fijación del tubo endotraqueal debe estar muy limpia, seca y bien adherida para evitar esto. También tenemos que tener cuidado con el retiro de catéter o de la línea arterial, ya tener cuidado con que se nos vayan a generar desplazamientos, tener cuidado con un desplazamiento de tubo pleural, ya por este mismo desplazamiento podemos tener neumotórax. Por otra parte tenemos que ver que no se nos vaya a generar una obstrucción del tubo endotraqueal. En el prono, por efecto de la gravedad, se genera mucho las secreciones, lo que puede llevar a las obstrucciones. Y esto, a su vez, nos puede generar un paro cardiorrespiratorio o hipotensiones y desaturación transitorias. Con respecto a las complicaciones tardías, tenemos que mantener todos los mismos cuidados que mantenemos en supino en el momento de mantener el prono. Esto para evitar que podamos tener una neumonía asociada a ventilación mecánica. Otra de las complicaciones tardías que se ven mucho son las úlceras por presión. Normalmente el prono es por 3 días. Ahora con el COVID se ha visto prono hasta por 10 días. Se prueban pronos de 16 horas, que son tiempos muy largos, por lo que hay que intentar evitar lo más posible esta úlcera por presión. Se pueden dar faciales, se pueden dar en tórax, en abdomen, corneales, rodilla, dorso del pie y genitales, que esas son las menos comunes, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado son con las esguinces cervicales y de extremidad superior. Con respecto a los cuidados previos del prono, tenemos que verificar la posición del tubo endotraqueal, que esté a 3 centímetros de la carina y que la fijación esté firme y bien adherida, limpia y seca, para evitar de que puedan haber extubaciones que no tenemos programadas. Obtener muestra de gases arteriales para comparar los cambios del supino al prono. Instalar aspiración con circuito cerrado, también contar con humidificación previa en lo que es paciente COVID, ya realizar un aseo bucal para sacar secreciones, evitar que se pueda generar un taponamiento. Con respecto a la monitorización, hay que sacar la mayoría de cables posible. Todos los electrodos que podemos encontrar en el pecho van a traspasar hacia la espalda. Hay que tener cuidado con la línea arterial, sobre todo al generar la pronación, porque podemos generar una tracción de la misma y podemos sacarla, ¿ya? Nos quedamos solo en lo posible con el saturómetro y la capnografía
que nos permitirá chequear que el tubo está en la posición correcta. Dentro de los beneficios del prono en ventilación mecánica, tenemos el aumento del reclutamiento, que este no se da por cambios en la presión, sino que se da por la posición del prono. Y tenemos una mejoría de la relación BQ a nivel dorsal. ¿Por qué mejora la ventilación? Porque hay un aumento de flujo. Hay estudios que nos indican que hay un aumento de ventilación a nivel dorsal, que existe una reducción del espacio muerto en la zona ventral cuando realizamos el movimiento de supino a prono, y hay una disminución del chant en la zona dorsal. Efectivamente, mejora el intercambio gaseoso por la posición y al reducir el tejido no aireado y aumentando el reclutamiento, distribuyendo de forma más homogénea la ventilación y además por la disminución que se genera en el chant. Con respecto al equipo del prono, se dice que prono es trabajo de un equipo multidisciplinario. Vamos a tener siempre un líder, que puede ser el kinesiólogo, un médico, un enfermero. Este líder es el que irá dando todas las indicaciones para poder realizar el movimiento de supino a prono. Las otras 4 personas, 2 en cada lado, encargados de girar al paciente, y también se preocuparán de colocar las extremidades en la posición de nadador y vigilar los accesos vasculares y el drenaje que pueda tener el usuario. A continuación, les vamos a mostrar un video en el cual mostramos la forma en que debemos generar el prono en el paciente a través de 7 pasos. Para comenzar, el líder se sitúa en la cabecera. Asegura la vía aérea, guía la maniobra y lateriza la cabeza del paciente. Luego, desplazamos al paciente hasta el extremo de la cama más distal al ventilador mecánico y procedemos a pronarlo suavemente, cuidando accesos vasculares. Elevamos la extremidad superior a modo que quede frente al rostro del paciente. Luego, elevamos la extremidad inferior ipsilateral al brazo. Pasaremos a lateralizar al paciente con 2 almohadas y descomprimir el rostro con un cojín en C. Para finalizar, elevaremos la cama en Trendelenburg. Nos preocuparemos que la inclinación esté entre los 8 y los 10 grados. Bueno, en conclusión, en cuanto a lo abordado con anterioridad, en esta presentación es posible indicar como idea final que la posición en prono, en vigil y en ventilación mecánica es una alternativa óptima para pacientes que presenten insuficiencia respiratoria, pudiendo revertir la condición de algunos pacientes. Es sumamente importante que el paciente mantenga la posición de manera prolongada para obtener una buena adherencia al tratamiento, ya que dicha posición genera una mejor relación ventilación-perfusión, por ende una ventilación más homogénea y evitando que el paciente genere un trabajo respiratorio excesivo, para no progresar con el daño del parénquima pulmonar. Y por último, es importante un equipo multidisciplinario, bien preparado y cohesionados, lo que nos permitirá disminuir las fallas en el procedimiento, evitando futuras alteraciones en el paciente.